Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oriana Rincón y en primer lugar quiero extender un cordial y fraterno saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. También agradecerles a todas y todos por permitirme compartir con ustedes en este espacio, en estas actividades y extender o manifestar muy especialmente mi agradecimiento al profesor Everardo Garduño, quien me invitó a participar en este ciclo de conferencias, quien valora y cree que mi trabajo es portador de elementos ontológicos y epistémicos que bien pueden aportar algunas herramientas para reflexionar y para enriquecer las prácticas educativas que ustedes están impulsando con la creación de ese bonito proyecto que es precisamente la Universidad Intercultural de San Quintín. Un proyecto que sin dudas constituye un importante referente en materia de inclusión, en materia de derechos humanos, en materia de justicia cognitiva. Así que desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela, no me queda más que celebrar y aplaudir esa bonita iniciativa que sin duda reivindica a los pueblos, las memorias y las luchas que históricamente han quedado obliteradas. En esta oportunidad me corresponde entonces desarrollar la conferencia titulada Pedagogía decolonial como fundamento de la educación contrahegemónica. Un trabajo que aún se encuentra, digamos, en proceso, es un trabajo que es inacabado, está inconcluso y que de alguna forma es apenas una aproximación teórica a lo que es la pedagogía decolonial. Quiero en primera instancia manifestar que este proyecto, que este trabajo emerge precisamente en el contexto de la revisión y la reflexión de la educación bolivariana de Venezuela. La educación bolivariana de Venezuela como proyecto educativo se impulsa desde el mismo momento que se aprueba la Constitución en 1999 e inicia el proceso de la Quinta República, más o menos para contextualizar desde dónde nace este trabajo, pero no es sino hasta el año 2007 cuando se aprueba el diseño curricular bolivariano, un currículo que de alguna forma también busca reivindicar los saberes ancestrales, que plantea una nueva forma de leer la historia, una nueva forma de acceder al conocimiento, de construir saberes sociales, como también una manera de incluir los diferentes sociales, los diferentes étnicos que habían quedado excluidos en los anteriores proyectos políticos en las antiguas o las repúblicas precedentes. Sin embargo, cuando comienzo a hacer una revisión y una reflexión a través precisamente de lo que es el análisis del discurso, de los documentos legales y jurídicos en materia educativa en nuestro país, comienzo a advertir que muy a pesar de todas esas aspiraciones de superar la lógica eurocéntrica, la lógica que se nos impuso desde los inicios republicanos, continúo advirtiendo, continúo presenciando que nuestra educación, a pesar de esa aprobación del currículo bolivariano, sigue estando horadada, sigue estando atravesada por elementos de carácter liberal, por concepciones liberales, por concepciones neoliberales, y empiezo entonces a pensar que es necesario trascender todas esas concepciones, pero para ello es fundamental buscar esas rutas epistémicas que orienten un hacer pedagógico, un hacer pedagógico desprendido de esas concepciones, y entonces me topo con trabajos como el que han venido desarrollando los intelectuales que conforman de, el grupo de investigación de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. También me consigo con el trabajo de aquellos intelectuales que conforman la denominada Red Modernidad Colonialidad, y empiezo entonces a reflexionar en cada una de esas propuestas, en cada una de esas apuestas y gestos decoloniales. Asimismo, debo referir que este trabajo también emerge de mi propia práctica profesional, de mi propia práctica docente. Yo trabajo como profesora de práctica docente en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, y la misma empieza en el año 2010 un proyecto en licenciatura, un proyecto en licenciatura en educación, mención ciencias sociales. Y desde allí este proyecto se sustenta en lo que es el enfoque geohistórico, y también se busca
materializar las concepciones o las ideas que están plasmadas en nuestra Constitución, en nuestra Ley Orgánica de Educación y en el currículo bolivariano, pero pese a todo ello, se siguen, digamos, repitiendo, reproduciendo esas prácticas de corte moderno colonial. También cabe destacar que desde este proyecto se busca romper, a pesar que se busca generar rupturas y quiebres con la pedagogía decolonial, se siguen reproduciendo esas prácticas, como lo he venido insistiendo, pero es un proyecto que también representa unos avances bien importantes, y es porque justamente las prácticas profesionales comúnmente quedan relegadas al final de la carrera profesional, al final de la licenciatura o al final de la carrera universitaria, pero en este caso, en nuestro proyecto, las prácticas profesionales se inician desde el mismo momento que inicia el primer semestre. Es decir, que los estudiantes vinculan desde que inicia la carrera académica, de la carrera universitaria, vinculan con las comunidades. Y la idea es aprender desde las comunidades y con ellas, y construir conocimientos y saberes sociales, reivindicar las memorias, hacer una reconstrucción de la memoria histórica, de la memoria local de nuestros pueblos, y romper de alguna forma con todas esas concepciones que se nos han impuesto históricamente y sobre los modos de leer y entender la historia. Pero reitero, muy a pesar de ello, seguimos atravesados, seguimos horadados por concepciones pedagógicas de corte liberal y neoliberal. Entonces, comienza ahí mi trabajo, específicamente en el año 2011, cuando empiezo a pensar que es necesaria la búsqueda de otros referentes que den sustento a un hacer pedagógico otro, capaz de derribar todas esas relaciones de poder que se instauran desde los inicios republicanos a través de la lógica moderna, y también procurar que estas prácticas sean más coherentes tanto con el enfoque geohistórico, con las ontologías, la episteme, la filosofía y la axiología que nuestro programa de formación docente persigue. A partir de allí entonces comienza mi búsqueda, mi reflexión y construcción, que hasta hoy, 9 años después, sigue siendo parte de un proceso. No es un producto ya terminado, no es un trabajo que está en permanente construcción, en permanente reflexión, porque se está alimentando de mi propia práctica y por supuesto de la práctica con mis estudiantes y del trabajo que se está haciendo con las comunidades educativas. Entonces, bueno, me consigo con estos investigadores, con el trabajo de estos intelectuales que conforman el grupo de investigación de historia de la práctica pedagógica en Colombia, específicamente con Noguera y Marín, con Silvia Greenberg, y también con el trabajo, por supuesto, de los intelectuales que conforman la red Modernidad-Colonialidad. Entonces, digamos que de alguna forma esta conferencia y todo lo que han sido mis reflexiones en torno a la pedagogía decolonial se sustentan en un diálogo. Intento poner en diálogo estas dos perspectivas, también afianzado un poco en los conceptos y categorías de Michel Foucault, y específicamente lo que tiene que ver con la gubernamentalidad liberal y neoliberal, para poder aproximarme teóricamente a entender qué es lo que subyace, cuál es la lógica subyacente en nuestras prácticas docentes. Pues cabe destacar, cabe hacer la acotación que todos estos trabajos que se vienen desarrollando desde Colombia aportan elementos muy importantes para entender nuestras prácticas pedagógicas en Venezuela, porque bueno, es un país que es fronterizo, es un país que comparte con nosotros sus inicios republicanos, tenemos el mismo Libertador, y en buena medida los proyectos pedagógicos que se impulsan desde 1810 en Venezuela tienen un núcleo común. Y bueno, por ejemplo, lo que es el sistema lancasteriano, que es un sistema que contrata el propio Simón Bolívar y que se empieza a aplicar en Venezuela en 1825, también es muy común en el resto de los países que conformaron la Gran Colombia e incluso en otros países de América Latina. Así que tenemos un núcleo común y bueno, de ahí parte este trabajo. Ahora bien, esta conferencia todo esto que decía es parte de esta conferencia, porque también procuro exponer un poco en perspectiva, poner en contexto la génesis de este trabajo y compartir un tanto con ustedes lo que es mi experiencia. Ahora bien, esta conferencia, pese a que ya ha comenzado, ya tiene rato andando, porque todo eso que compartía con ustedes, poner en perspectiva mi trabajo, ponerlo en contexto, forma parte de esta conferencia, pero realmente comienzo ya es con
los elementos que verdaderamente nos van a dar herramientas para pensar una pedagogía decolonial parten precisamente de formular una pregunta orientadora que para mí ha sido básica, ha sido fundamental durante todo este proceso, y es ¿por qué cuestionar o por qué criticar la pedagogía moderna colonial? Es decir, ¿dónde están todos esos elementos negativos o aquellos problemas, aquellas limitaciones que esta perspectiva o que este saber pensado desde esa lógica moderna colonial representa para nosotros? Entonces, a todo esto pues comienzo arguyendo, comienzo razonando y respondiendo que precisamente cuestionar o mirar críticamente la pedagogía moderna es un ejercicio imprescindible. Es un gesto que se comprometido con una comprensión y una significación otra de este saber, pero que además es una necesidad, es una obligación, es un compromiso con los pueblos, con las memorias, los sujetos y las experiencias que han sido relegadas y excluidas. Este ejercicio de cuestionamiento es un acto que procura romper con las imposiciones epistémicas que se nos han dado históricamente y a las cuales definitivamente ha respondido la escuela como un espacio que se ha ocupado de asegurar la formación necesaria para instaurar la sociedad disciplinaria. Otro argumento de peso para responder esa pregunta de por qué cuestionar, por qué mirar críticamente la pedagogía, porque precisamente la pedagogía que solemos privilegiar en la mayoría de nuestras universidades, voy a hablar del caso de Venezuela, pero también estoy segura que esta es una realidad que se comparte o que es muy similar en otras universidades de nuestra región, y es que precisamente la pedagogía que se privilegia en los programas de formación docente es una pedagogía que se afirma en la idea de conducción de los comportamientos, rasgos definitorios que marca la génesis de este saber, el cual además durante su emergencia fue clave para el desarrollo de las artes del gobierno liberal, asentándose también en un juego de producción y de consumo de las libertades en las cuales, en cuyo juego la escuela ha jugado un rol trascendental. Toda vez que, que el saber pedagógico moderno provee históricamente los elementos y condiciones que, como ya decía, echaron a andar, dieron las bases para el gobierno pedagógico, que también fue crucial para el Estado liberal, a través de procesos como la homogeneización, la normalización y el disciplinamiento desde la infancia, procesos y elementos que constituyen la base de la escuela moderna, una escuela que ha estado pensada como un espacio totalitario, como un espacio cerrado, como un espacio al cual se le relega la función de transmitir los saberes, el saber letrado, y un espacio que también ha sido clave para erigir el panoptismo como un sistema de vigilancias y castigos que también prefigura como una técnica de conducción social que hasta hoy tiene sus correlatos empíricos en las llamadas jaulas de clase. O sea, nosotros aquí utilizamos en Venezuela, suele llamarse al espacio, no sé qué término se empleará en México, pero al espacio donde transcurren las clases, donde se desarrollan las clases, le llamamos aulas de clase, a los salones. También para hacer una analogía, que este espacio está muy cerrado, es un espacio que muchas veces o pocas veces permite que los niños puedan confrontar lo que ahí se enseña con su realidad, poner en tensión. Entonces solemos utilizar el término de jaula, porque es un espacio cerrado, como ya lo venía refiriendo, y es un espacio que definitivamente sigue reproduciendo el panoptismo, sigue vigilando, castigando y docilizando los cuerpos, porque justamente se sustenta y se inscribe en esa lógica moderna liberal. Debo también referir que este ejercicio de cuestionamiento de la pedagogía moderna nos permite advertir que históricamente desde este saber pedagógico se han propiciado procesos como la regulación artificial del tiempo, que definitivamente es un elemento de peso, es un elemento que excluye, es un elemento que no permite el desarrollo pleno y la inclusión de los diferentes sociales, los diferentes étnicos. ¿Por qué? Porque sabemos que cada grupo humano, cada etnia tiene unas formas de organización, unas formas de sociabilidad distintas que muchas veces no se sincronizan con esa manera de entender el tiempo que se impone y la forma como se administra el tiempo desde el espacio escolar. Por ejemplo, para los grupos campesinos, los niños que trabajan en el campo, es muy difícil asistir a una escuela a las 7 de la mañana, cumplir con esa jornada de 8 a 12 del mediodía o de 7 a 12 del mediodía,
porque ese es el espacio, ese es el momento, ese es el tiempo que ellos aprovechan para la siembra, para recoger, para sacar el ganado y llevarlo a pastar, en fin. O también niños que trabajan. Yo, por ejemplo, vivo en una zona costera donde se desarrolla la pesca, entonces niños que de repente en su núcleo familiar ayudan y contribuyen económicamente o para la subsistencia de la familia a través de la pesca, sabemos que tienen que permanecer nosotros acá tenemos un lago, tienen que permanecer ahí, amanecer ahí, y digamos que su modo de vida, sus formas de subsistencia no se sincronizan con el tiempo que establece la escuela. Entonces, digamos que todas estas críticas o todo este ejercicio de cuestionamiento se sustenta precisamente en eso, en esa regulación artificial que se hace del tiempo, en esa imposición. Como lo señala Pinot, Dussel y Caruso, ese control del espacio, también esa forma hegemónica como que ha permitido que el docente se erija como el portador monopólico de los saberes que se enseñan o los saberes que son considerados fundamentales dentro de la escuela y para la sociedad. Todo esto se impulsa desde la lógica pedagógica moderna colonial, lógica que también por supuesto permite establecer todos esos dispositivos que docilizan los cuerpos, como el orden, el silencio, la organización de los contenidos que por lo general se presentan como un listado de tópicos o temas asépticos y neutrales que poco tienen que ver con la vida cotidiana o que poco tienen una utilidad para el día a día de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes. También la manera como se evalúa, se entiende normalmente desde esta concepción pedagógica moderna colonial, que la evaluación hace parte de ese sistema de vigilancia y castigo, que es un proceso para sancionar o para reconocer los méritos solamente de quien se inscribe en ese juego de la competitividad y de quien alcanza todas las capacidades que de manera estandarizada se determinan o se establecen para todos. Digamos que todos estos elementos afianzan un conjunto de relaciones de poder que, como he venido apuntando, son necesarias para la consolidación de la sociedad y del modelo de sociedad disciplinaria. Con todo esto no quiero desdeñar el trabajo de quienes históricamente se han considerado importantes pedagogos europeos e importantes pedagogos norteamericanos. Todo su trabajo ha sido muy valioso, pero también ha sido valioso y ha sido útil para cierto tipo de sociedad. Digamos que no es útil y valioso para todo el mundo, para la existencia planetaria, porque definitivamente en nuestra región latinoamericana, a través de la educación, exacerbamos muchas veces prácticas de opresión, prácticas de exclusión, prácticas de marginación y de eso, de exclusión de los diferentes sociales, y que son sencillamente procesos que se alimentan, que se van promoviendo desde el entorno escolar. Otra cuestión que para mí representa y que he venido advirtiendo con todo este trabajo, que representa un problema en la pedagogía moderna, es definitivamente su marcada concepción higienista, disciplinante y racista de la educación. Una cuestión que de manera puntual se revela con los que se consideran tratados fundamentales de la pedagogía moderna colonial, como lo es el trabajo de Rousseau, el Emilio, y por supuesto el Tratado de Pedagogía de Immanuel Kant. Estos tratados ponen en evidencia la arrogancia de Europa, ponen en evidencia la superioridad cognitiva que ellos se arrogan. Y bueno, particularmente o puntualmente el Tratado de Pedagogía de Immanuel Kant es un trabajo que propugna una educación de cuidados. Es un manuscrito que plasma o que exalta la disciplina como vía necesaria para transformar la animalidad del hombre en humanidad, que entiende o encuentra en la instrucción y en la educación los medios indispensables para la construcción del proceso o del proyecto civilizatorio, que tiene como eje la educación escolarizada, la cultura letrada y la formación de una ciudadanía ideal. El sentido higienista y disciplinante de este proyecto, de este tratado de pedagogía, queda explícito de manera bien puntual cuando este autor sentencia lo siguiente:
La barbarie es la independencia respecto de las leyes. La disciplina somete al hombre a las leyes de la humanidad y comienza a hacerle sentir su coacción, pero esto ha de realizarse temprano. Aquí podemos advertir que para Immanuel Kant la disciplina es definitivamente el medio, es la vía expedita que asegura el disciplinamiento de los cuerpos, la docilización de los cuerpos, y que es fundamental para extinguir la barbarie y para extinguir la animalidad del hombre. Pero no solo eso, sino que este es un tratado que está impregnado de una concepción racista, de una concepción displicente hacia los pueblos y gentes no europeas, y que se pone en evidencia, que se manifiesta cuando el autor en cuestión declara taxativamente lo siguiente: precisamente por esto, como se ha dicho, ha de aplicarse la disciplina desde muy temprano, porque en otro caso es muy difícil cambiar después al hombre. Entonces sigue todos sus caprichos. Se ve también entre los salvajes que, aunque presten servicio, escúchese bien, aunque presten servicio durante mucho tiempo a los europeos, nunca se acostumbran a su modo de vivir, lo que no significa en ellos una noble inclinación hacia la libertad, como creen Rousseau y otros muchos, sino una cierta barbarie. Es que el animal aún no ha desenvuelto en sí la humanidad. Entonces, bueno, aquí vemos cómo claramente este autor entiende que los africanos, los pueblos africanos, los pueblos, los nativos americanos, los americanos en general no logran nunca alcanzar, digamos, ese nivel cognitivo, ese nivel de instrucción y de civilización de los europeos, porque aun cuando pasen mucho tiempo sirviendo para ellos, es muy difícil que se extienda en ellos la animalidad y la barbarie. Aquí definitivamente queda en evidencia esa connotación racista, esa connotación displicente y la arrogancia exagerada que estos europeos, estos pensadores o representantes del pensamiento, en este caso pedagógico, develan, ¿no? A través de sus trabajos. Entonces, bien, puedo decir que todos esos problemas, todos esos elementos negativos o todas esas limitaciones que he venido advirtiendo se consideran o tienen mucho peso como tal para impulsar, para promover un proceso de reflexión, un proceso de creación y un proceso de construcción de una pedagogía a otra que esté desanclada de esa visión que definitivamente es, como lo he venido señalando, higienista, es disciplinante, es panóptica, es homogeneizante, es domesticadora y docilizadora de los cuerpos, es racista, sexista, clasista, normativa, prescriptiva, paidocéntrica, magistocentrista y sobre todo nortecéntrica. Con esto quiero hacer la acotación que cuando hablo de la idea de una pedagogía moderna colonial nortecéntrica, el norte acá es empleado como lo refiere Boaventura de Sousa, quien expresa pues que el norte o el sur en sus epistemologías no refieren a un sur o a un norte geográfico. En todo caso, el sur es empleado ahí como una metáfora, como la metáfora del sufrimiento de los pueblos, porque en ese sur geográfico también hay un norte geográfico, y no solamente un norte geográfico, sino un norte epistémico, un norte que precisamente también está representado por las gentes, por las concepciones que se alinean con ese saber y con esa lógica moderno-colonial. De allí pues que el cuestionamiento de la pedagogía moderna colonial prefigura como un acto ética y políticamente comprometido con ese anhelo, con la idea de forjar una realidad otra. Es definitivamente un pronunciamiento contra la desmesura, contra todo gesto de desconocimiento, de obliteración de los diferentes sociales, étnicos, y contra todo intento de desconocer la riqueza humana y cultural que existe en lo diverso, en eso que nos caracteriza como región y definitivamente como mundo. Entonces, esta primera parte de cuestionar la pedagogía moderna colonial es realmente clave porque nos aporta los suficientes elementos y las suficientes herramientas que nos dan la conciencia, la solidez ética y política para apuntar hacia un proyecto pedagógico, un proyecto educativo decolonial,
un proyecto educativo contrahegemónico. Entonces, ese ejercicio de preguntarnos de por qué cuestionar, es decir, qué es lo que nos lleva a cuestionar, a criticar, a mirar de manera muy aguda, de manera muy acuciosa la pedagogía moderna decolonial, definitivamente nos da las bases para pensar una pedagogía decolonial. Cuestión también que nos lleva a preguntarnos por qué o para qué pensar la pedagogía decolonialmente. Pregunta a la que yo respondo de manera directa y de manera bien clara, que este es un ejercicio también de por qué pensar la pedagogía decolonialmente. Bueno, porque definitivamente también constituye un gesto ético y políticamente comprometido contra los desmanes de la visión unívoca de la modernidad, desde la que se han impuesto creencias, visiones y saberes que erigen a Europa y a su proyecto de expansión geopolítico como el único válido, como el ideal o como la única forma de sociabilidad, de existir, de pensar y de estar en el mundo. Y bueno, esta pregunta definitivamente nos conduce a revisar la categoría de la decolonialidad. Entonces, bien, ese ejercicio de preguntarnos por qué pensar una pedagogía decolonial y entender que esto es un acto ética también y políticamente comprometido con la idea de forjar una realidad otra, pensar otras formas educativas que de verdad den respuesta y que reconozcan las diferentes sociales, que se planteen como espacios de coexistencia de lo diverso, nos remite, como les decía, a revisar la categoría de la decolonialidad, la cual se inscribe en ese esfuerzo por encontrar otras alternativas epistémicas orientadas a reivindicar los saberes populares, orientadas a convocar las múltiples voces, expresiones y miradas, y a desnaturalizar las formas canónicas que se han impuesto para aprender, para enseñar, que se sustentan y se afirman en esa mirada eurocéntrica. La decolonialidad definitivamente también procura redefinir los roles del sujeto que aprende y parte de la premisa de entender que hay una relación indisoluble, que hay una conexión entre el sujeto, el conocimiento y la naturaleza. Esta es una matriz analítica que se presenta como contrapartida del binomio modernidad-colonialidad y que emerge desde el mismo momento que inicia el proyecto moderno, según Dussel en 1492, donde América entra definitivamente por la cocina y para servir. Esta categoría, lo que es la decolonialidad, siguiendo a Mignolo, se afirma en eso que él denomina el giro decolonial, o en ese otro concepto que él propone como lo es el giro decolonial, que no es más sino la visibilización, la valoración de todos los procesos, los gestos, las manifestaciones que construyen nuevos sentidos, que se orientan a construir nuevos sentidos y a reivindicar experiencias, luchas, memorias y saberes que se han generado por, en y desde la diferencia colonial. El giro decolonial, de acuerdo con Mignolo, representa la posibilidad de develar subjetividades sometidas. También es un acto que procura hacer justicia cognitiva y devolver su lugar a los saberes que han quedado en los márgenes, que han quedado en la periferia por considerarse inferiores. Digamos que este proyecto de la decolonialidad tiene o empieza a llamársele así en 1955, específicamente con la Conferencia de Bandung. Reconociéndose este hito como la base histórica de la decolonialidad, muy a pesar que antes ya había, desde el propio proceso de conquista de América, empiezan a darse las primeras manifestaciones. La Conferencia de Bandung se convierte en un acontecimiento de mucha trascendencia para la humanidad. ¿Por qué? Porque se fragua un espíritu de lucha y de respeto hacia los derechos fundamentales del ser humano. Derechos como la igualdad, la soberanía, la integridad, y es un hito que marca un precedente bien importante, y es el pronunciamiento contra la intromisión, contra el intervencionismo y la interferencia de aquellos países que son partícipes o que se alinean con los modelos coloniales y neocoloniales. La Conferencia de Bandung fue una reunión que tuvo como premisa, como orientación, fundar las bases y la visión común de un mundo que no fuera ni capitalista ni comunista, encontrando en ese sentido el camino decolonial. Y a su vez, esto es un acontecimiento que no pretende erigir la decolonialidad como una tercera vía,
sino más bien apuntar a que ésta se convierta en el desprendimiento de los dos discursos principales de Occidente. Podemos también decir que la decolonialidad abre una nueva forma de pensar, se convierte en un episteme que procura superar las cronologías y la racionalidad única y dogmática de los paradigmas propios del modelo moderno colonial. Y en contraposición se erige como una perspectiva comprometida con la igualdad, con la justicia económica, con una nueva episteme y un nuevo hacer desprendido de toda visión eurocéntrica como lo exalta o como lo refiere Walter Mignolo. Como les comentaba, esto aun cuando su base histórica está dada o está determinada por la conferencia de Bandung, desde el propio proceso de conquista empiezan a darse las primeras manifestaciones que encontramos en el mismo pensamiento indígena y afrocaribeño. Una de sus primeras manifestaciones o de las primeras formas como el pensamiento decolonial se devela es a través de el tratado, la manifestación de la obra como tal de Guamán Poma de Ayala. Un manifiesto que escribe o que dirige al rey Felipe III en 1616 en el Virreinato del Perú y que titula Nueva Crónica y Buen Gobierno. También está la manifestación del esclavo Liberto Otava Cubano, quien de manera sistemática proyecta una crítica contra la brutal explotación a la que eran sometidos los esclavos por parte de Holanda, de España, de Portugal, de Francia y de Inglaterra. Y este personaje, Otava Cubano, reflexiona sobre los aspectos más viles de la colonialidad que precisamente se afirman en el racismo, en esa idea de raza que parte también de la consideración de la vida como descartable o desechable, precisamente en virtud o en función de una relación de poder que se construye sobre la superioridad e inferioridad que da o que se determina por la marca del color. Tanto el Tratado de Guamán Poma de Ayala como el Tratado de la Manifestación de Otava Cubano se desprenden de las fuentes epistémicas europeas y muy puntualmente Guamán Poma de Ayala plantea en su manifiesto una crítica sistemática a todos los grupos humanos que se encuentran presentes en la colonia. Con ese proyecto el indígena propone un buen gobierno. ¿Y cómo lo define? ¿Cuál es ese buen gobierno? Es un gobierno de los virtuosos, sin importar si estos eran indios, moros o castellanos. El buen gobierno se plantea como un lugar de convivencia, como ese espacio de coexistencia y de superación de la diferencia colonial. Guamán Poma de Ayala no oculta nunca su identificación con los indios. En ese tratado político admite cuál es la localización social y epistémica de su planteamiento, que fue siempre en y desde el Tahuantinsuyo. Entonces, bien, ese nuevo gobierno que este indígena propone se presenta como un espacio de coexistencia entre las diversas formas de pensamiento, coexistencia con Castilla por un lado y entre varias comunidades dentro del Tahuantinsuyo por otro. Este tratado puede leerse como un proyecto intercultural, como un proyecto transnacional, que se afirma también en un acto ético y político que no solamente repiensa o permite repensar y reescribir la historia desde la diferencia colonial, sino que es un tratado que reivindica y tiene una importancia política trascendental porque reclama un buen gobierno que se estructurara sobre la base de la experiencia e historia del Tahuantinsuyo, en diálogo con la historia hispánica, considerándose definitivamente todo este gesto como una apuesta genuinamente decolonial. Ambos tratados, tanto el de Guamán Poma de Ayala como el de Otava Cubano, abren las puertas a otros lugares, a los de la memoria colonial, a otras verdades que habían quedado suprimidas de manera estratégica y consciente, como la localización del pensamiento, la subjetividad, que no prefiguran como elementos desde los cuales se enuncia la historia que se ha pretendido vender como una historia universal, que sencillamente oculta su lugar de enunciación, que se presenta deslocalizada, aséptica y universal, aun cuando deje por fuera, oblitere memorias, luchas y experiencias. Entonces, digamos que estas primeras manifestaciones, estas primeras voces, estos primeros gestos se plantean como gestos decoloniales porque luchan contra toda esa desmesura, contra la deslocalización del pensamiento y contra los derechos y el reconocimiento de esos diferentes sociales como seres humanos. Entonces, bien, esta revisión nos lleva a tener las suficientes también herramientas para pensar y construir una pedagogía decolonial
y entender que la pedagogía decolonial se proyecta como un proceso de construcción de rutas hacia un ser, existir y pensar lo decolonial. Aquí lo pedagógico y lo decolonial se entretejen, se enlazan, y lo pedagógico adquiere una significancia, una relevancia bien importante porque se convierte en eje, horizonte y dispositivo para la concreción del proyecto decolonial, como lo refiere Cristian Díaz en uno de sus trabajos que se titula Pensar la pedagogía en clave decolonial. Definitivamente la decolonialidad nos permite redefinir la pedagogía como un saber y como un hacer que es capaz de materializar los objetivos que se plantea el programa de la modernidad colonialidad. ¿Por qué? Porque sencillamente ofrece un abordaje crítico de lo educativo, porque provee herramientas destinadas a provocar experiencias capaces de trascender los ritos instituidos en el mundo escolarizado, toda vez que nos permite pensar que la pedagogía va más allá de un saber normativo, de un saber prescriptivo y de un saber que estipula o rige una sola forma para formarse, una sola manera, una sola vía para formarse, para aprender, para alcanzar la civilidad o la ciudadanía, que es lo que aquí, por ejemplo, en Venezuela, desde los inicios republicanos, con las primeras constituciones, se establecía. O sea, y estoy segura que también es común en muchos otros países de nuestra región, porque se asienta en esa idea del pensamiento liberal, que la instrucción, así como lo planteaba Immanuel Kant, Rousseau con el Emilio, la instrucción, la educación son definitivamente las condiciones necesarias para acceder a la ciudadanía. Ahora bien, uno de los trabajos que alimenta esta apuesta, este proyecto que está en construcción, como le he venido refiriendo, es por supuesto el trabajo de Catherine Walsh, ya también lo había apuntado, y esta autora aborda la pedagogía decolonial como un concepto que está anclado al largo proceso histórico de resistencias y manifestaciones que inician desde 1492 con la conquista y la invasión colonial en estas tierras renombradas por los colonizadores como América. Esta autora entiende que las pedagogías decoloniales, ella la enuncia así en plural, representan todo un conjunto de estrategias, gestos, apuestas, luchas, cimarronajes e insurgencias que tanto los pueblos originarios como los africanos tuvieron que emplear para enfrentar y subvertir el proceso de dominación y en ese sentido vivir decolonialmente. Asimismo, Catherine Walsh insiste y va más allá de la simple actividad de teorización. Entiende que la pedagogía o las pedagogías no se quedan únicamente en una apuesta teórica. En este sentido, ella busca la construcción de caminos de ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir con un sentido y un horizonte decolonial. La intelectual, como lo he venido también comentando, enlaza lo pedagógico con lo decolonial y enlaza esas prácticas teoréticas con pedagogías de acción. Entiende que las pedagogías decoloniales se construyen no únicamente a partir de la teorización, sino con el accionar. También parte sobre la idea que las prácticas sociales son definitivamente posibilidades pedagógicas y que muchas de estas pueden ser decoloniales siempre y cuando permitan cuestionar y desafiar a través de las propuestas que hacen la razón unívoca de la modernidad. Esta autora definitivamente reivindica el pensamiento de Paulo Freire, exalta las premisas de la obra freiriana, desde la cual la pedagogía se entiende como una metodología de acción imprescindible dentro de y para las luchas sociales. Entiende que la pedagogía siempre será una apuesta política, ontológica y epistémica de liberación, como lo exaltaba Paulo Freire. Las pedagogías decoloniales irrumpen y para que puedan considerarse como tal, tienen que proceder o tienen que emerger del reconocimiento de un problema. Estas emergen de un proceso de disconformidad que en parte es lo que yo he venido haciendo, ¿no?, con mi trabajo. Es poder advertir que en nuestras escuelas, que en nuestros liceos, que en nuestras universidades seguimos promoviendo procesos formativos que son respondientes a esa lógica moderna. ¿En qué sentido? En que seguimos proponiendo los contenidos como tópicos, como temas que nada tienen que ver, no tienen ningún anclaje con la vida, no resuelven nuestros problemas cotidianos. En muchas de nuestras prácticas buscamos homogeneizar y estandarizar las competencias o los propósitos de aprendizaje. En nuestras prácticas también buscamos generar relaciones de poder, promover la competitividad y muchos otros desmanes
que definitivamente no convocan y no se plantean como un espacio de coexistencia de lo diverso, no se plantean como relaciones dialógicas, como relaciones armónicas, como relaciones solidarias, y vemos que la educación nos permite eso, generar relaciones de poder y no más bien y no generar relaciones solidarias de ayuda, de buscar solución a los problemas comunes, de poder atender a las problemáticas más acuciantes que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, para poder impulsar una pedagogía decolonial, definitivamente tenemos que partir, tenemos que proceder desde el reconocimiento de aquellos problemas, de una posición de disconformidad, de estar inconformes con lo que tenemos, con las condiciones de dominación, de opresión, y en virtud de eso romper, transgredir y derrumbar todas esas situaciones de deshumanización y de sometimiento a las cuales muchas veces estamos nosotros, digamos, anclados, tanto como opresores como oprimidos, porque eso es una cuestión bastante clave, ¿no? Que dentro del ser oprimido también hay un opresor, como lo planteaba Paulo Freire. Entonces las pedagogías decoloniales necesariamente tienen que pensarse desde la disconformidad, pero también desde lo colectivo. ¿Por qué? Porque estas se van entretejiendo, estas se van enlazando con el trabajo de resistencia, con los trabajos de oposición y de lucha que los pueblos organizados emprenden. De acuerdo con Walsh, las pedagogías decoloniales se afirman en esta idea que expresa la caribeña Jackie Alexander, quien entiende y quien asume que la pedagogía de manera múltiple se entiende como posibilidades que convocan conocimientos subordinados producidos en prácticas de marginalización que se orientan a desestabilizar las prácticas existentes de saber y así cruzar esos límites ficticios de exclusión y de marginalización. Límites que son ficticios porque, bueno, se han inventado, se han impuesto como maneras de excluir, como maneras de exaltar la superioridad cognitiva y de exaltar los derechos de ciertos grupos sociales por encima de otros para que, bueno, precisamente hayan clases dominantes y clases desfavorecidas o clases que se quedan en las periferias, grupos humanos que se quedan en las periferias, bien sea por la marca del color, bien sea por su etnia, bien sea por su lenguaje, por su cultura, por diversas razones, pero definitivamente lo que más ha pesado históricamente es la idea de raza, y también no podemos desdeñar esa concepción sexista de la vida, ¿no? Que también se impulsa y se alimenta desde la pedagogía moderna, porque lo vemos en el Emilio, es decir, la mujer pensada para la vida doméstica, la mujer pensada para administrar la familia, mientras que el hombre es el Emilio, Sofía, pensada para la domesticación, para la domesticidad, para la vida privada, y el Emilio sí para la vida pública, para el ejercicio intelectual de sus funciones, para alcanzar la ciudadanía. Entonces, todas estas concepciones son definitivamente, las hemos venido arrastrando desde nuestros inicios republicanos. En esto se han fundamentado nuestros sistemas escolarizados, en esto se ha sostenido la escuela, y hoy por hoy las hemos naturalizado, las hemos arraigado y las vemos como algo normal, como algo establecido, como algo dado. Definitivamente son lógicas que han ido reconfigurándose, que han ido adquiriendo otros rasgos y otros elementos más propios del pensamiento o de la lógica neoliberal, atendiendo más al mercado, viéndose la familia y viéndose la escuela como una empresa, y como que cada ser humano es empresario de sí y tiene que asegurarse de manera privada, sobre todo en estos tiempos, en la época post-pandemia. Definitivamente termina de arraigar esa concepción del ser humano como empresario de sí, y de restar esa supuestamente presencia del Estado. Hace ver como que el Estado se ha achicado y que, bueno, los destinos de cada uno dependen de nosotros, ¿no? de las vidas individuales. Ahora bien, retornando a lo que son las pedagogías decoloniales, bueno, estas, de acuerdo con el trabajo de Catherine Walsh, ella definitivamente recoge el pensamiento de Frantz Fanon, de Paulo Freire, también del escritor, novelista, antropólogo, científico social Zapato Olivella, y parte por asumir elementos que son claves para construir las pedagogías decoloniales, para reflexionar, elementos que tienen que ver con la opresión, que tienen que ver con la deshumanización, la alienación que está presente en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas sociales, en nuestra vida en general. Y
Pero sobre todo esta autora, a partir de ese trabajo de revisión, de diálogo de estos autores, entiende que las pedagogías decoloniales no se pueden constreñir, no se deben constreñir o limitar el espacio escolar, porque precisamente como lo manifiesta en toda su obra, estas, y partiendo de esa premisa de Paulo Freire, estas están ancladas a la vida, estas están... la pedagogía es una metodología de acción imprescindible, entonces está anclada a las luchas sociales. Y esta autora, Katherine Walsh, apuesta por asumir que la pedagogía decolonial se entienda más allá de los sentidos que tradicionalmente se le ha dado. Se trata pues de asumir cruces y articulaciones que emergen del largo y sostenido proceso histórico de la colonización y de la colonialidad. Así que ella parte de entender que la génesis de las pedagogías decolonial parten de eso, del cruce entre lo pedagógico y de lo decolonial, de las prácticas, de las luchas sociales en sí mismas y en todos aquellos gestos y manifestaciones que ofrezcan la posibilidad de construir un pensar, un existir capaz de trascender la lógica de la razón moderna, occidental, de la razón liberal, del pensamiento neocolonial. Desde esta perspectiva, Katherine Walsh reflexiona sobre lo pedagógico y lo decolonial a partir del análisis de las genealogías, de las racionalidades, de los conocimientos y las prácticas que no tienen precisamente como centro la educación escolarizada. Y al respecto esta autora afirma, obviamente la pedagogía y lo pedagógico aquí, o sea, en su trabajo, no están pensados en el sentido instrumentalista de la enseñanza o en la transmisión del saber. Tampoco están limitadas al campo de la educación o de los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación, como ya lo había señalado. Ahora bien, siguiendo con los planteamientos de Katherine Walsh, es importante referir que esta autora ofrece herramientas epistémicas, herramientas ontológicas y éticas que permiten repensar la pedagogía como un saber que trasciende lo escolar y que trasciende incluso ese sentido conferido etimológicamente y que se exalta desde la visión moderna colonial, donde se entiende como un saber paidocéntrico. Pero esta autora lo saca, este saber, de ese rincón, de ese claustro epistémico y lo lleva más allá de otros espacios, al igual que lo propone, así como lo propone Paulo Freire, y lo articula con el trabajo del pueblo organizado, con los movimientos sociales, con las luchas campesinas, con el trabajo de la clase asalariada, con la sobrevivencia y los modos de sociabilidad que tenemos que inventarnos o que tenemos que construir para poder existir, ¿no? Entonces, bueno, ella desvincula, no es que desvincula, sino que procura que trascienda la pedagogía de lo meramente escolarizado, del entorno escolar. Y en ese sentido podemos apoyarnos en todas esas, en su trabajo para entender que también es necesario sacar, no solamente ver la pedagogía como un saber que va más allá de lo escolar, sino que es importante para poder decolonizar la pedagogía, para poder decolonizar la educación, para poder apuntar a un proceso educativo contrahegemónico, que abramos el espacio escolarizado, que podamos abrir las escuelas y entenderlas como centros del quehacer comunitario, como espacios donde definitivamente se planifiquen, se organicen y se puedan materializar las luchas del pueblo. En este sentido, partiendo de esas ideas y concepciones de Katherine Walsh sobre la pedagogía decolonial, es procurar anclar este saber a las demandas de las dinámicas sociales y en virtud de ello propiciar escenarios formativos que estén orientados a combatir las imposiciones epistémicas y todo ese orden que se ha instaurado históricamente, disputándonos así otra realidad social. Ahora bien, yo planteo que para poder construir una pedagogía decolonial, para poder pensar la pedagogía decolonialmente, es importante partir de dos cuestiones fundamentales o clarificar dos cuestiones que me parece que son fundamentales. Y es que debemos hacer ese ejercicio de revisar
los inicios, las bases que sustentan nuestros sistemas educativos. Y a mí en lo personal me permitió todo este ejercicio advertir que la educación escolarizada, por ejemplo, en Venezuela, ha sido el resultado de la imposición del paradigma moderno colonial y del liberalismo educativo, específicamente como proceso que ocurre durante los inicios republicanos y que se sustenta en lo que Pinot, Dussel y Caruso denominan matriz eclesiástica, desde la cual la pedagogía se concibe como un saber que tiene un rol crucial para asegurar la formación y protección de la ciudadanía de los aspectos negativos del escenario externo, toda vez que se legitima como un cuerpo teórico orientado a garantizar la transmisión de saberes que se necesitan o que se requieren que exclusivamente la escuela promueva para que ésta pueda tener el dominio sobre el mundo exterior, para que la escuela pueda plantearse como eso, como un escenario de poder, como un escenario que tiene la supremacía, y no solamente la escuela, sino también los docentes como portadores de saberes monopólicos, y legitimando y naturalizando así relaciones de superioridad-inferioridad o relaciones entre estudiantes, alumno y maestro que se basan no en una relación de reciprocidad, sino en unas relaciones jerárquicas, que lejos de ser horizontales se plantean como relaciones verticales. La otra cuestión que debemos clarificar y que es a lo que yo he apuntado en mis trabajos para poder pensar una pedagogía decolonial es que debemos entender la relación directa que existe entre la educación escolarizada moderna, liberal y la constitución del campo pedagógico, que también lo he venido planteando desde el inicio de esta conferencia o de esta conversa. Yo lo entiendo más como una conversación, como un proceso de compartir un poco lo que desde este lado se está haciendo, porque bueno, también esto no es un trabajo que hago de manera individual, es un trabajo que definitivamente se lo debo a quien se considera una de las historiadoras más importantes por lo menos del estado Zulia, a la profesora Belén Vázquez. Tengo que reconocer definitivamente que su legado, sus aportes han sido fundamentales también para la construcción de este trabajo, que no lo dije al principio, pero que definitivamente lo tengo muy presente y muy claro. Entonces, para poder pensar una pedagogía decolonial, definitivamente hay que clarificar eso, que la pedagogía, que la educación escolarizada, moderna, liberal y la constitución del campo pedagógico y su reducción a lo escolar supuso el nacimiento de una nueva disciplina que fue la pedagogía, concebida como un espacio de reflexión autónomo y que progresivamente fue articulándose a otros saberes modernos para ordenar, fijar y limitar su accionar al ámbito educativo, al ámbito escolarizado, perdón. En este sentido es importante agregar que el surgimiento de la pedagogía derivó dos rasgos importantes que han definido la escuela. Por un lado, la separación entre los métodos de enseñanza de los métodos de aprendizaje, y otro hecho fundamental es que a partir del siglo XX se instaura una especie de racionalidad técnica determinada por el auge o la preeminencia de la pedagogía, escuela y currículo. Y esta triada definitivamente termina de cerrar aún más el espacio escolar, de exacerbar sobre todos esos procesos de homogeneización, disciplinamiento y normalización desde la infancia, estandarizando lo que es la vida y por supuesto excluyendo los diferentes sociales que no son reconocidos por ese imaginario de la blancura, por el imaginario liberal, moderno y colonial. Ahora bien, lograr superar todas esas concepciones, buscar que el saber pedagógico pueda trascender esas ideas, supone las siguientes cuestiones, y es en principio resituar la pedagogía, permitir que ésta ultrapase lo escolar, partiendo de la premisa fundamental que la escuela es la vida y viceversa, que más allá de esa escuela cerrada que hemos conocido históricamente, existen otros escenarios que indudablemente ofrecen experiencias pedagógicas, ofrecen experiencias formativas. También es importante asumir que la pedagogía pensada decolonialmente necesariamente tendrá que anclarse a los escenarios de la lucha social, como lo he venido insistiendo, como lo refiere permanentemente Katherine Walsh, quien sentencia que las luchas sociales son escenarios pedagógicos, definitivamente, donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, sus desaprendizajes, sus reaprendizajes y la reflexión, y lo más importante, la acción. Porque la construcción de estas pedagogías, como lo comenté hace rato,
es una construcción que no se limita únicamente a la actividad teórica, es definitivamente una construcción que se expresa, que se revela, que se materializa a partir de la acción. Pensar la pedagogía como una apuesta decolonial exige todo un esfuerzo que nos lleva a reposicionar prácticas educativas liberadoras que se han desdeñado históricamente de las aulas de clase porque por sencillamente no responder a la lógica de la educación bancaria o a esa educación transmisionista y magistrocentrista que se impulsa con el pensamiento moderno liberal. Este es un esfuerzo que supone una comprensión crítica de la historia. Esto tengo que definitivamente adjudicárselo al trabajo de Cristian Díaz, quien enfatiza de manera reiterativa lo importante que es releer la historia, comprenderla críticamente y revisar críticamente la historia de la educación moderna, partiendo que este es un ejercicio fundamental, es un ejercicio que definitivamente nos abre a otras perspectivas de saber y que nos llevan a entender que pensar la pedagogía decolonial no es solamente modificar las formas como los contenidos son enseñados, sino también a cambiar las metodologías y las apuestas didácticas. Todo esto supone que superemos la concepción tradicional que se le ha dado a la historia, anclada a los criterios de colonialidad, como aquellos aspectos que obliteran y desacreditan saberes, prácticas, memorias, experiencias de los pueblos originarios, y que no buscan sino afirmar la experiencia de Europa, afirmar el proyecto europeo de expansión geopolítica como el único válido, o no solamente de Europa, ¿no? También del norte de América, especialmente de los Estados Unidos, como escenarios que se arrogan esa visión y esos saberes válidos para representar el mundo e imponerlo. Definitivamente pensar la pedagogía como un saber decolonial es comprometerlos con las prácticas de resistencia, de afirmación, de reexistencia y de rehumanización. Es un ejercicio que parte por concebir la escuela como un escenario que ya también he venido insistiendo en esto, que propicia aperturas y que se construye como ese espacio idóneo para materializar los propósitos que motivan las luchas sociales, convertirla en el centro del quehacer comunitario y que desde allí se gesten, se organicen, se planifiquen y se dé vida a todas las luchas, resistencias que los pueblos requieren emprender para poder impulsar las transformaciones y para poder apuntar o disputar otra realidad social más justa, sin esperar que esta dependa exclusivamente de un discurso oficial o de programas que vengan desde arriba. Esto, pensar una pedagogía decolonial, es un ejercicio que nos conduce a retomar los saberes, experiencias y memorias silenciadas por el currículo impuesto desde la lógica hegemónica, así que yo partiría de desdeñar el currículo, porque el currículo definitivamente es un elemento moderno colonial, buscando que la educación esté anclada a la vida y que los procesos y que todo lo que se enseñe esté en conexión inmediata, en conexión directa con el día a día de los pueblos. Este gesto no solamente busca reivindicar personajes e historias, sino también apuntar a un ejercicio de liberación del conocimiento, por una parte, pero por otra parte también reivindicar experiencias o narrativas que han quedado excluidas justamente porque develan porque se oponen al racismo epistémico, porque muestran la herida colonial y porque asumen criterios que no parten de la racialización de los cuerpos, ¿no? La construcción de un saber pedagógico implica también, o hablar de una pedagogía decolonial, es apuntar hacia un saber que promueve prácticas educativas afirmadas en la ética, lo cual supone que estas experiencias siempre representan la posibilidad de combatir las condiciones de opresión y sometimiento como la discriminación de clase, género y raza. Katherine Walsh en sus trabajos revisa también los proyectos, compila de hecho las apuestas, las insurgencias, las prácticas, las luchas de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, también como una forma de presentar otras narrativas y otras experiencias que se convierten en posibilidades pedagógicas y en metodologías de acción indispensables porque ayudan a vivir, porque ayudan a estar, a pensar, a existir de otra manera distinta a la impuesta por el paradigma moderno colonial,
pero que definitivamente se erigen como posibilidades de reflexión, de acción y que cultivan la esperanza, que cultivan otras condiciones de posibilidad porque se reinventan la vida y permiten que los pueblos puedan permanecer, puedan persistir más allá de las adversidades que el capitalismo nos impone. Hablar de una pedagogía decolonial es definitivamente apuntar hacia una pedagogía, hacia un saber que espolea la participación activa de la comunidad, la vinculación y el compromiso con la escuela. Es asumir que este es un saber que tiene un sentido político, que tiene un alto sentido político y que asume el compromiso de apuntar hacia la consolidación de una educación contrahegemónica y en ese sentido hacer la reivindicación de la sociedad, de los pueblos, de los grupos que han quedado marginados por considerarse etnias o por sencillamente por la marca del color. La construcción de un saber o pensar la pedagogía decolonialmente es entender que la pedagogía vista desde la decolonialidad procede desde un hacer que interviene, que no parte como tal de la intervención de la realidad social, sino de la participación con y para o desde la comunidad, en virtud de transformar y de formar nuevos sujetos sociales. Una pedagogía decolonial se centra. Yo hablo de una pedagogía decolonial sabiendo que, Katherine Walls la plantea como las pedagogías decolonial porque no la encierra en la visión unívoca, sino que entiende que hay múltiples voces que pueden tornarse, que pueden concebirse como pedagogías. Así que, me permito corregir y referir que las pedagogías decoloniales se centran en la imperativa modificación del ser, en su rehumanización, que debe derivarse como un proceso de desaprendizaje de todo aquello que ha sido naturalizado, que ha sido asumido como natural, porque se impuso desde la colonialidad. Y ese proceso de reaprendizaje nos lleva a despertar y a reinventarnos como seres humanos. Las pedagogías decoloniales se ocupan de estimular el reconocimiento de la enajenación y la complicidad racial de ciertos grupos sociales, no como una cuestión de revancha como lo refiere Katherine Walls, sino como una manera de develar las injusticias y también como un acto que es genuinamente ético. Hablar de una práctica pedagógica decolonial nos lleva obligatoriamente a esto, ¿no? A lo que he venido insistiendo, a comprometernos con procesos de invención, de participación, de desaprendizaje, de rehumanización, de acción y de transformación. Quiero aquí ya para ir cerrando compartir un poco lo que es el trabajo de Ortiz, Arias y Pedroso, que también ha alimentado esta propuesta. Ellos expresan en su trabajo titulado Hacia una pedagogía decolonial desde el sur global la necesidad que hay sobre definir, ¿no? O aproximarnos a mirar qué o cómo son las pedagogías decoloniales. Pregunta a la cual concluyen que no hay una respuesta única, ¿no? O pregunta cuya respuesta no es única, sino que hacen una revisión de diversas miradas y de autores que están comprometidos también con esa visión que no se afirma en la lógica moderna colonial, compartiendo en este sentido los planteamientos de Katherine Walls, quien no enuncia la pedagogía en singular, sino que la enuncia como una pluralidad, como esas múltiples voces y experiencias que se convierten en posibilidades de formación, de acción y de transformación. Entonces estos autores refieren que hablar de las pedagogías decoloniales es hablar de un saber que desafía el monólogo de la razón moderna occidental colonial y el mito, el mito racista de la modernidad colonialidad. Es un saber que visibiliza la geopolítica, la pedagogía como tal visibiliza la geopolítica del saber, la teología identitaria existencial de la diferencia colonial y la topología del ser. Tomando esto de los planteamientos de Nelson Maldonado Torres, como procesos que han quedado negados u ocultados por el multiculturalismo.
Las pedagogías decoloniales se centran en el análisis crítico, en el cuestionamiento y en la acción social transformadora, en la insurgencia, en la intervención, en los campos de poder, del saber, del ser y del vivir. Hablar de pedagogías decoloniales es hablar de pedagogías que transgreden esa visión epistémica o que transgreden la epistemología y la ontología que se ha utilizado como estrategia, como fin y resultado del poder de la colonialidad. Hablar también de pedagogías decoloniales es hablar de pedagogías que abren grietas, que se desprenden y que se desenganchan, pero que a la vez proponen nuevos enganchamientos a procesos locales, a procesos comunitarios, a procesos de luchas y de resistencia. Son pedagogías que aclaran y enredan caminos por una parte, pero que no plantean dogmas, que no se convierten en doctrinas, sino que siembran semillas que pueden germinar otros conocimientos que también son válidos aun cuando no sean reconocidos por el imaginario de la blancura. Y estos autores finalmente terminan recogiendo la idea de Katherine Walls, quien habla de pedagogías que configuran diversas formas de accionar, escuchar, estar, hacer, mirar y pensar, sentir, ser, teorizar en clave decolonial, no solo de manera individual, sino desde, por, para el colectivo, es decir, una pedagogía de la comunalidad. A esto se refieren estos autores cuando hacen toda esa compilación de otros intelectuales que han venido trabajando lo que son las pedagogías decoloniales y cierran pues con ese planteamiento de Katherine Walls. Finalmente debo referir que la pedagogía decolonial o las pedagogías decoloniales emergen como apuestas que justamente se orientan a subvertir ese saber canónico. No está de más definitivamente intentar definir las pedagogías decoloniales a partir de ciertos criterios de elegibilidad o ciertos elementos identitarios, como el trabajo que hace el autor colombiano Rafael Flores Ochoa, quien refiere en uno de sus trabajos habla sobre los modelos pedagógicos y establece algunos elementos identitarios o criterios de elegibilidad que definen a todo modelo pedagógico, ¿no? Yo también me propongo ese ejercicio para intentar un poco delinear cómo se convierten o cómo se caracterizan estas pedagogías decoloniales ya ancladas a un escenario escolar. Y entonces, bueno, a partir de ello, primero acotar que no trato de establecer que la pedagogía decolonial sea un modelo, porque parto de esa premisa que son múltiples voces, que convocan múltiples voces, que son enunciadas o deben ser enunciadas en plural. Pero esto es un ejercicio que, si bien no permite encasillar las pedagogías decoloniales, se convierte en un esfuerzo más bien por aproximarme a sistematizar la esencia y aquellos elementos ontológicos, epistémicos, sociológicos y éticos que bien pueden considerar los profesores, los maestros, para tener en cuenta al momento de organizar la educación escolarizada, porque ciertamente, como lo dice Katherine Walls, hablar de pedagogías decoloniales es entender que estas no están limitadas únicamente a lo escolar, pero bien, ¿qué podemos retomar y tomar de esas luchas sociales, de la organización del pueblo y llevar al espacio escolarizado, para abrirlo también? ¿O qué podemos compartir? Porque la idea es hacer de todos estos escenarios o espacios que sean propicios para materializar relaciones solidarias, relaciones de empatía, relaciones de encuentro, relaciones que se tornen como eso, como lo planteaba Guamampoma de Ayala, espacios de coexistencia de los diferentes sociales, espacios de relaciones interculturales, donde la interculturalidad pueda ser entendida como una realidad en permanente construcción. Entonces, bueno, ese ejercicio me lo propongo y parto por definir que las pedagogías decoloniales tendrán que asumir metodologías que convoquen procesos de crítica, de reflexión y de acción como procesos que son básicos para la transformación. Son pedagogías que tienen que convocar hacia el pensamiento y el hacer educativo contrahegemónicamente, cambiando, derribando esas relaciones de poder, y en virtud de ello fundamentarse en una concepción crítica de la historia, como lo propone Cristian Díaz. Deben afirmarse en una permanente lectura y relectura de las genealogías, de las experiencias, memorias y posiciones comprometidas con la idea de desocultar esa parte de la historia de la humanidad y de la ciencia que el pensamiento hegemónico moderno ha obliterado. Las pedagogías decoloniales tienen que plantearse los contenidos y las experiencias como vivencias del pueblo, como nociones, procesos y valores
que se desenganchan de esa visión tradicional que los convierte en tópicos o temas neutrales, asépticos y deslocalizados. Contrariamente de esta visión, tendrán que asumirse los contenidos como procesos que apuntan hacia alcanzar la conciencia ética y política de los pueblos, y son contenidos que definitivamente tendrán que develar su lugar de enunciación, articularse a la vida, tener un sentido y una utilidad para la vida cotidiana, que sean útiles para la subsistencia y que no sirvan únicamente a los intereses del mercado. Las pedagogías decoloniales tendrán que plantearse como reto la construcción de relaciones maestro-alumnos basadas en la horizontalidad, donde todos aprenden de manera dialógica, asumiendo aquí las premisas y los principios de la pedagogía freiriana, relaciones que sean respetuosas y solidarias, que apuesten por la interculturalidad como una práctica cotidiana y como una construcción permanente. Desde las pedagogías decoloniales los roles del maestro-alumno se van rehaciendo permanentemente porque la educación deviene como un proceso inexcusablemente colectivo y dinámico. Desde estas pedagogías se entiende o entendemos que todos podemos aprender de y entre todos. Aprendemos a partir de las luchas sociales, pero que nuestra participación no queda únicamente ahí, también enseñamos y aportamos siempre a la formación de otros, indistintamente si somos alumnos, si somos campesinos, si somos amas de casa. Todos aportamos, todos aprendemos, pero también todos enseñamos. Todos tenemos experiencias, vivencias y memorias con las cuales podemos enseñar. Ahora bien, en ese proceso de repensar la pedagogía y de construir pedagogías decoloniales y de poder más bien repensar los roles maestro-alumno, es importante partir de la idea que es fundamental, y es dejar de ver al maestro como ese frío didacta y más bien concebirlo como un agente eminentemente social y cultural transformador. Esto, como lo refiere Cristian Díaz, nos coloca en una posición proactiva y creadora que nos remite a considerar la potencialidad de la intersubjetividad social como generadora de significados, como generadora de sentidos que están anclados al mundo y por lo tanto a la vida. Es considerar al maestro en su capacidad intersubjetiva social, posicionándolo como un sujeto que es generador de redes, de interacciones y de lugares sociales. Esto es un esfuerzo y esta es una tarea que debemos asumir quienes estamos comprometidos con esa idea de forjar una realidad social otra a partir de la apertura de la escuela, a partir de repensar y de descentrar la escuela de la lógica moderna colonial. También es importante tener en cuenta que uno de los elementos que constituye esos elementos o rasgos identitarios que definen los modelos pedagógicos, y acotar una vez más que no quiero apuntar con esto a posicionar las pedagogías decoloniales como modelos, pero sí a definir cuál es su esencia y cuáles son esos rasgos que bien pueden retomarse y llevarse a los escenarios escolarizados. Y es precisamente que las pedagogías decoloniales tienen necesariamente que trascender la manera como son entendidos los recursos y cómo son empleados estos recursos, provocando así la descolonización, por ejemplo, sobre el uso de los textos escolarizados, que normalmente lo que han buscado es legitimar también esa concepción unívoca de Occidente, la lógica moderna colonial. También buscar otros mecanismos, otras estrategias para legitimar y para acreditar los saberes sociales, no necesariamente quedándonos siempre en la escritura y la cultura letrada, porque debemos entender que este no es el único medio para develar el aprendizaje, para que los estudiantes puedan plasmar el conocimiento que tienen o incluso para enseñar. En este sentido es importante valorar también otras formas y manifestaciones, como por ejemplo ideaciones pictóricas, que esto lo rescata mucho Catherine Walsh sobre el trabajo de Guamán Poma de Ayala, quien logra sobrepasar las reglas del lenguaje escrito mediante expresiones icónicas que develan la dignidad de los pueblos indígenas, y de esta manera él hace de ese tratado, o ese tratado está impregnado de una riqueza pedagógica invaluable. De esa misma manera debemos provocar en nuestros espacios de aprendizaje que los estudiantes puedan develar sus experiencias, sus memorias, sus narrativas a través de otros performances que no necesariamente tengan que ser propios de la cultura letrada. También redefinir las metas o los objetivos que perseguimos en nuestros espacios de aprendizaje, entendiendo que los logros deben proyectarse en lugar de logros individuales, deben proyectarse como logros plurales,
que desde los espacios de aprendizaje debe procurarse la organización de las manifestaciones, las movilizaciones y las luchas contrahegemónicas que hacen parte del sur global, de este sufrimiento de los pueblos que han quedado silenciados. De manera pues que los objetivos apunten hacia la liberación del ser, hacia la genuina creación, hacia el desarrollo comunitario autosostenido, el aprendizaje para la vida, la coexistencia solidaria, la valoración mutua y desde luego que todo esto nos conlleva a la formación y a la preparación de seres humanos capaces de ser, de estar, de pensar más allá de los límites de la razón moderna. La pedagogía decolonial o hablar de pedagogías decoloniales es están apostando o apuestan por resignificar los métodos de enseñanza, buscando aquellos que propicien aperturas y que posibiliten considerar otras formas distintas a las que comúnmente ha exaltado la pedagogía moderna, como el método verbalista o maestrocentrista. Por otra parte, estas prácticas de pedagogías decoloniales se convierten en posibilidades para fomentar relaciones horizontales, para el reconocimiento, el respeto y la valoración al otro, deviniendo todo esto como un fundamento para la rehumanización y para la acción imprescindible que rompa con los ritos y con los mitos fundantes de la educación hegemónica. También desmarcar la evaluación de esa noción sumativa y de esas connotaciones que están afirmadas en el panoptismo y en todo el sistema de coacción y castigo. Contrariamente, procurar que la evaluación escolar sea un espacio también de construcción mutua, de construcción y de reflexión sobre lo que se hace de manera colectiva, y donde los estudiantes puedan de manera retrospectiva e introspectiva evaluarse, pero también evaluar a otros y evaluar la función del maestro, respetando siempre los tiempos, los ritmos particulares y la construcción bien individual, digamos, la construcción propia que cada estudiante va haciendo, ¿no? Sin caer en las comparaciones o caer en la competitividad o en estandarizar una serie de indicadores de logro y fijándolo para todos de manera común. Más bien es respetar los ritmos y la construcción, como he venido diciendo, particular que cada estudiante hace. Para concluir, no me queda más que señalar que, bueno, definitivamente hablar de la pedagogía, hablar de las pedagogías decoloniales, tiene que partir de un ejercicio de enunciación siempre en plural. Esto es algo que me queda pendiente a mí, que es algo que tengo que considerar en mi trabajo. Entender que estas convocan esas múltiples voces y que por ende tienen que enunciarse en plural. Estas no tienen una definición única, contrariamente la pedagogía desde la decolonialidad se prefigura o se erige como un saber que va construyéndose y reconstruyéndose permanentemente, que definitivamente es un espacio que trasciende lo escolar, que definitivamente es un saber que trasciende el espacio escolarizado, pero que al mismo tiempo aporta los elementos y las herramientas necesarias para abrir este escenario y ponerlo a la orden de las luchas sociales y dejarlo como un escenario idóneo para el quehacer comunitario. Es entender que las pedagogías están ancladas a la vida misma, a las luchas de los movimientos y del pueblo organizado, y que estas, para que se conviertan en apuestas decoloniales, en posibilidades decoloniales, necesariamente tienen que romper con las lógicas educativas de la modernidad colonialidad, abriéndose a la valoración de los diferentes sociales, de los diferentes étnicos, dando cabida, apostando por la inclusión, por la incorporación de métodos, experiencias y recursos y contenidos que estén geográfica, ética y epistémicamente localizados, pero sobre todo dotados de mucha sensibilidad cultural. Las pedagogías decoloniales definitivamente tienen que apuntar a posicionarse como el fundamento de la formación humana en y para un contexto local diverso y rico culturalmente. Contrario a lo que se entendía desde la pedagogía moderna, que se asumía más bien como el sustento del gobierno del Estado liberal, como el sustento del orden civilizatorio basado pues en procesos de homogenización y de docilización de los cuerpos. Y bueno, definitivamente entender que las pedagogías decoloniales son prácticas de insurgencia, de resistencia y de resistencia que hoy más que nunca se tornan una necesidad insoslayable para derribar de una vez por todas
las cadenas que muchos mantenemos en nuestras mentes y también en nuestros corazones, aquí haciendo alegoría o haciendo una analogía con lo que planteaba el escritor y científico social Zapato Olivella, ¿no? Quien refería que después de, de muchos años, casi de más de 500 años, seguimos teniendo las cadenas ya no en las manos ni en nuestros pies, pero sí en nuestras mentes. Entonces, este ejercicio de pensar la pedagogía decolonial es definitivamente un gesto y una posibilidad que abre caminos, que es una necesidad y una obligación, un compromiso que tenemos los educadores, que tenemos los profesores con nuestros pueblos. Y bueno, que yo espero también que ustedes puedan, y que estoy segura que están haciéndolo, están apuntando hacia eso con la creación de ese bonito proyecto de la Universidad Intercultural de San Quintín, donde definitivamente necesitarán afirmar su práctica, afirmar su hacer en la decolonialidad, para que definitivamente se pueda ofrecer educación intercultural a las poblaciones, a los pueblos que han quedado obliterados, que han quedado en los márgenes y a los cuales no se les atiende desde el sistema educativo pensado desde arriba, ¿no? Porque bueno, se les prepara o se les da cabida sobre todo a los mestizos y se les prepara para el mercado, pero la cosmovisión de todos esos pueblos, de todos esos grupos que integran el Valle de San Quintín, no se ven reconocidos y no encuentran cabida dentro de esa educación y del discurso oficial que se impulsa y se promueve desde los espacios académicos afianzados en la lógica moderna, colonial, capitalista, neocolonial, extractivista. Y bueno, esperar que desde este trabajo, que desde mis aportes, desde estas reflexiones que he buscado, que no las he inventado yo, que no las he creado yo sencillamente he hecho el trabajo de poner en diálogo los aportes de intelectuales como Noguera Marín, Silvia Greenberg, el propio Michel Foucault, que enriquece mucho todo este trabajo de revisión y de crítica de la educación liberal. Sencillamente, bueno, he hecho este trabajo de poner en diálogo y finalmente cerrar diciendo que así como lo dice el profesor Boaventura de Sousa, aludiendo a las epistemologías del sur, él refiere que las epistemologías del sur no son para todo el mundo, tampoco las pedagogías decoloniales son para todo el mundo, son para quienes estamos comprometidos con ese anhelo, con esa idea de forjar una realidad social otra, con hacer justicia cognitiva y que tenemos la responsabilidad de legar a nuestras generaciones, a las venideras generaciones, un mundo definitivamente más equitativo, un mundo donde puedan fluir las relaciones solidarias, las relaciones de fraternidad y relaciones de verdadero encuentro y de coexistencia. Así que bueno, finalmente agradecerles por permitirme, por escucharme y por haberse quedado hasta acá y permitirme estar con ustedes en estas bonitas actividades que celebro y que valoro mucho por la importancia y por la trascendencia que tienen. A todos un abrazo desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela. Deseo que estén todos muy bien y una vez más, muchas gracias.